Buenas tardes, doctores. Vamos a iniciar en un par de minutos que puedan ingresar todos. Ya, nosotros Bueno, tenemos que limpiar.
Sí. Buenas tardes, doctores. Entonces, ¿me avisan, por favor, cuando comparta pantalla? Si ya se ve. ¿Ya se ve pantalla, doctores? Sí, doctor. Ya. Perfecto. Hoy día vamos a ver, doctores, dos temas. El primer tema que vamos a llevar es intoxicación aguda por paraquat. El paraquat es el nombre correcto del tóxico. Gramoxone es la marca comercial. Entonces, antes de iniciar, igual que como les comentaba a sus colegas de la mañana, el paraquat o gramoxone literalmente es un tóxico, es un químico en todo caso, que se ha venido usando bastante a nivel mundial en la década del 80, 90. Pero fue justamente, miren, que ni yo estaba vivo en esa década, en los 80, que sí empezó a morir gente. Y como moría tanta gente por intoxicaciones, primero lo que hicieron era que los agricultores, que son los que más usan, porque es como un insecticida, plaguicida, ya no lo usen o lo usen cubiertos. Entonces disminuyó la cantidad de mortalidad, pero seguía habiendo mortalidad y era alta. Varios países como Estados Unidos, Suecia, Japón, Corea del Sur y demás lo han prohibido. Actualmente está proscrito, o sea, nadie puede meter. Si bien es un buen plaguicida, porque destruye todas las plantas que están alrededor, digamos, de los cultivos y demás, pero es muy tóxico. Pero en Bolivia, como ustedes saben, nunca tenemos una buena ley, entonces, basados en eso, es de que no existe una ley en contra de ello y se sigue usando. Y si han rotado ustedes en el Chapare, me acuerdo que algunos de ustedes me dijo que habían rotado en el Chapare, su internado y demás, o han trabajado, en ese lado no existe. No existe una normativa que diga que no se usa. Así que hoy en día en Bolivia seguimos teniendo intoxicación aguda por paraquat. Entonces el paraquat junto al diquat, que son dos herbicidas, se siguen usando al día de hoy. ¿Qué cosas tiene de interesante? ¿Se acuerdan de que ayer habíamos hablado del organofosforado? El organofosforado eh, no tiene este hecho de ser inoloro. Tiene un olor fuerte, ¿se acuerdan? Eso es su característica. En cambio del paraquat y el diquat no tienen olor, literalmente no tienen ningún tipo de olor. Y algo bueno que le han puesto los que han creado este tóxico, este químico, si quieren, es de que si ya que no tiene olor, pero por lo menos para que no nos metamos en un problema grande, eh, quema. Es como un ácido, literalmente. Si han visto ustedes, y ahorita les vamos a fotos y todo, van a ver que quema al grado de que te das cuenta cuando alguien ha querido suicidarse tomando el paraquat o el diquat. ¿Por qué? Porque literalmente sus labios están todo quemados, su lengua, sus encías, sangre por parte de la nariz, de su mucosa, de la mucosa de los ojos. O sea, es algo que tienen que ustedes tomar muy, pero muy en cuenta en ese tenor. El paraquat entonces viene de forma líquida, son herbicidas, ¿ya? Y de los dos, tanto paraquat como diquat, el paraquat es el que llega a Bolivia, diquat no llega, ¿por qué? Porque no hay muchas hierbas acuáticas que tengamos que destruir aquí en nuestro medio, entonces por eso es de que no llega el diquat. El diquat es un herbicida para hierbas acuáticas, entonces no hay mucho. Paraquat sí. Como pueden ver, es ¿cómo se podría decir? Es un químico sintetizado en el 1882, pero recién desde el 55 se empezó a usar, ¿ya? Ahora, empezaron a morir gente, les decía, y se empezó a quitar en muchos países, tanto así como pueden ver, miren que la mortalidad ronda entre el 4% y el 50%, es alta la mortalidad. Por eso es que se lo quitó de varios países del mundo, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, se los voy a mencionar de esta manera. Cuando nosotros trabajamos en el Viedma entre el 13 y el 20, más o menos. Entonces, en esas épocas no había tampoco, había segundos niveles, pero no había médicos internistas durante la totalidad. En ese tenor, entonces, si bien había internistas solo en el tercer nivel, es por eso que todo llegaba al Viedma. Ya, eso quiero que me entiendan bien claro. ¿Cuántos intoxicados por gramoxone, por paraquat había en lo que era el Viedma en esas épocas? Que solo el Viedma llevaba a todos esos pacientes. Había una totalidad de más o menos 20 pacientes por semana, 15 a 20 pacientes por semana, o sea, era alto, ¿ya? Y por mes llegamos a tener 50 por lo menos, 40, el mínimo que llegaban.
Pues casi un paciente por día te llegaba al viernes, siempre. No es que haya bajado la cantidad, y eso es como les decía ayer, es un falso engaño que estamos teniendo todos, ¿no? Porque cualquiera ahorita que haya hecho en el Vietnam me va a decir, no, pero no llega tanto como usted dice. Claro, no es que no llegue ahora, no es que ya no haya esa patología, esa intoxicación, sino que como hay tantos segundos niveles que se han abierto, mismo Villa Tunar y demás, se lo están absorbiendo por lógica al resto de pacientes que estaban por todo lado del Chapare y ya no llegan. Y les voy a dar un tip más que está ocurriendo hoy en día. Literalmente no llegan por lo siguiente. Imagínense un caso del día de ayer. Intoxicación por órgano fosforado. En el caso de la intoxicación por órgano fosforado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La intoxicación por órgano fosforado, viene el paciente totalmente intoxicado, está grave, hasta lo intubo y todo el show, y yo llamo al Viedma y les digo, ese es un paciente crítico. ¿Qué va a hacer el Viedma? Me va a aceptar ese rato, ¿no ve? Versus que me llegue un paciente intoxicado por órgano fosforado, pero es leve, solo ha tomado un sorbito y demás. Entonces sí, el olor y la ha quemado un poco, le ha molestado la garganta y demás, y obviamente no lo voy a referir o no me van a aceptar la referencia. Pero tomando en cuenta ese ejemplo que les acabo de dar, en lo que se refiere al paraquat o gramoxone, quiero que se acuerden lo siguiente, es al revés. Si yo estuviera ahorita en el viernes y ustedes me llaman de provincia y me dicen, doctor, tengo un paciente crítico que ha tomado paraquat, yo les voy a decir, bueno, se lo quedan. ¿Por qué? Porque se va a morir. ¿Cuál es la importancia de que muera aquí o muera allá? Y no es a la mala, es, aunque suene antiético, pero está así en los protocolos colombianos que son los más estandarizados a nivel mundial en Paraguay. ¿Qué pacientes aceptaría el viernes en todo caso? Al revés de lo anterior, va a aceptarse solo los leve moderados. ¿Se entiende? No te va a aceptar literalmente aquellos que hayan tomado en gran cantidad Paraquat. ¿Por qué? Porque se va a morir. No hay nada que yo le haga para que viva. ¿Se entiende? Entonces, totalmente la inversa de los tóxicos de ayer, lo que es el paraquat como tal. Desde el marco de toxicocinética, quiero que se entienda lo siguiente. Cuando se buscó una clasificación para el paraquat, por años y años no se sabía cómo dividirlo, entonces se puso, lo haremos, al principio dijeron por clínica y demás, y al final se quedó en algo bien interesante para que se den cuenta ustedes, los colombianos lo han dividido así. Si se ubican esta tapita de aquí, a ver si los voy a rayar. Como esta tapa de aquí es como la tapa de la Coca-Cola, ¿no? Literalmente una tapita. Estas tapas, más o menos, si tú le echas agua o líquido, entra 5 ml, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo clasificaron los colombianos? De manera bien sencilla y así lo estamos usando en todo el mundo. Cuando un paciente te indica, o el que está, le ha visto tomar, te indica que ha tomado más o menos 5 ml, que sería más o menos una tapa, es un paciente salvable. Ese puedes mandarlo al bien, para que tenga todas las interconsultas, se le realice todo y va a estar bien. Cuando tome dos tapas, o sea, 10 ml o un poquito más, literalmente podrías intentar, no les digo que lo van a aceptar, podrías intentar. Yo mismo estudiando en el Viedma, podría aceptarles, pero bajo el tenor de que tal vez si se complique y se muera. Tres tapas o más, por lógica, yo mismo les rechazaría, porque les diría lo mismo. Literal, el paciente va a fallecer, no va a vivir. Haga lo que haga, no vivirá por nada. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Ahora me van a entender, vamos a ir llevando esta parte. Lo primero que hay que entender es de que el paraquat cuando entra al estómago, en las primeras 2 horas que esté ahí, ya se está absorbiendo. Entonces, si ustedes quieren hacer algo rápido, sería hacerlo ese rato. Entre las primeras 2 horas que haya consumido, literalmente hay que pasarle carbón activado. Y hacer el recambio del carbón activado, dice la literatura, cada 4 horas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les mostré? Yo lo hago en paraquat o en gramoxone, lo hago cada hora, con la cantidad que encuentres, porque saben que aquí lo ideal hubiera sido de que pueda darle, al menos para el gramoxone, la cantidad adecuada. ¿Se acuerdan lo que hemos calculado ayer? De 200 y tantos comprimidos molidos. No hay eso. Entonces, como no hay, ni modo. Con lo que se tenga, hay que hacer recambios constantes, sacar la mayor cantidad de gramoxone. ¿Por qué 2 horas? Porque después de las 2 horas se va a pasar al intestino delgado y en las siguientes horas, en las siguientes 6 horas, perdón, se va a absorber en su totalidad.
Ahora, tomando en cuenta ese gran detalle, hay que tomar en cuenta que su vida media de eliminación es 84 horas, primer dato. Ayer se acuerdan que les decía que el órgano fosforado, no nos conviene tener intoxicados por órgano fosforado en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque se va justamente al total de la grasa. Como se va al total de la grasa, entonces en el obeso el 30% del órgano fosforado se esconde ahí. Va a haber una segunda ola. En cambio, en el paciente, en este con gramoxone, el que no te conviene tenerlo no es obeso, sino es fisicoculturistas, fitness. ¿Por qué? Porque el gramoxone se esconde en el músculo esquelético. Y hay una segunda ola también. Entonces vean que cómo de interesante es la toxicología, que hay tóxicos que se esconden en grasa y tóxicos que se esconden en músculo esquelético. Entonces, aquí vamos a dibujar un poquito tricompartimental. Dice que tricompartimental hace referencia a lo siguiente. Cuando el gramoxone pasa del estómago, que está absorbiendo mínima cantidad, se dice que el 5% se absorbe en el estómago. La mayor cantidad se absorbe en el duodeno. Entonces, tomemos en cuenta eso. Estómago, duodeno, se absorbe. ¿Ya? Entonces, de lo que se absorbe del estómago va a pasar al tricompartimental. ¿Qué es tricompartimental? Corazón, hígado y riñón. Eso es tricompartimental. ¿Ya? Ahora, ¿qué lesiones va a generar? Primera lesión, una lesión directa. Como ácido, lo va a quemar en cada uno de esos órganos. ¿Ya? Segunda lesión, altera el sistema redox, reducción oxidación. O sea, que ya no va a haber literalmente, o sea, se va a consumir el oxígeno. ¿Por qué? Porque también va a frenar al ciclo de Krebs, porque va a haber ciclo de la urea, no va a haber ATP, todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan de críticos? No va a haber ATP, no va a haber sistema de reducción-oxidación, todo eso se frena. Tercero, si se acuerdan, esta molécula de aquí que se lo estoy escribiendo, el NADP, se convierte en el ciclo de Krebs en el NADPH. ¿Y qué es este pH? O sea, esta H. Ese H hace referencia a hidrogeniones, o sea, captura, es un sistema tampón, se anula justamente como tercera alteración que genera el gramoxona o el paraquat. Cuarto, la cuarta cosa que va a generar el gramoxone paraquat es lo siguiente, y es bien interesante. El paraquat como tal, cuando ya está dentro del órgano, empieza a hacer todas estas alteraciones, ¿ya? Pero solito se va a inactivar, solito. Es una molécula bien interesante. Se inactiva, ¿saben en cuánto tiempo? En 2 horas. Se inactiva, porque se lo ha consumido todo el oxígeno. O sea, en otras palabras, es como si fuera un ser viviente. Yo siempre cuando enseño esta clase les digo, el paraquat es lo más cercano a una bacteria o un virus, porque siendo un tóxico, una molécula química, va a decir que tiene vida, porque se inactiva. ¿Por qué? Porque se acaba el oxígeno. ¿Se entiende? Y solito se va a volver a activar. ¿Cómo? Es tan inteligente, por decirlo de una manera, esta molécula, que se va a ir ¿a dónde? Hacia los pulmones. Se va a ir hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque sabe que en los pulmones hay oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, vean la importancia que tiene este hecho. Solito, sin que nadie le diga nada, el paraquat se va a los pulmones y sabe que en ellos va a haber oxígeno, ¿no? Es por eso que aquí está proscrito el que ustedes le den oxígeno. No tendrían por qué darle oxígeno a este paciente. Y estos pacientes, por lógica, como el paraquat ha llegado al pulmón, ¿qué va a hacer? Otra vez alteración 1, alteración 2, alteración 3. Con esas 3 alteraciones ha destruido neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Al destruir neumocitos tipo 1, ¿qué ha generado? Que ya no haya la absorción de oxígeno, justamente, ¿no? ¿Ves? El oxígeno, porque es viva la molécula, se dan cuenta, hace que el oxígeno como que se retenga ahí en el alveolo, se están dando cuenta, ¿no? Por un lado, CO2 no está saliendo, es lo malo, yo me estoy quedando con mi CO2 dentro de mi cuerpo. Segundo, destruye a los neumocitos tipo 2, ya no va a haber surfactante, se fibrosa el alveolo y no hay dónde se vaya ese oxígeno, se va a seguir quedando ese oxígeno dentro del alveolo. Entonces se lo está consumiendo desde ahí. Por eso se queda a vivir en el pulmón y lo sigue destruyendo desde adentro. ¿Se entiende? Es por eso que estos pacientes empiezan a saturar bajo, 60, 50, 40. ¿Ustedes qué van a hacer? Lo obvio. Satura baja, van a decir, pónganle oxígeno. Cualquiera diría eso, pero estarían haciendo algo que es ilegal.
¿Se entiende? Tengan mucho cuidado en ese detalle. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso de poder, como les explico, generar, darle oxígeno porque se van a asustar o porque el paciente va a estar respirando mal con Disney y te va a decir, por favor, denme oxígeno, me estoy muriendo y todo. Hasta la familia te va a reñir, ¿no? Te va a decir, ¿por qué no le dan oxígeno? Está saturando bajo, cualquiera se daría cuenta. ¿Se entiende? Pero llegado el momento, tú le pones oxígeno y te pueden demandar, porque tú lo vas a acelerar su muerte. ¿Se entiende? No se pone oxígeno. ¿Por qué eso es que no se pone? Porque ustedes lo van a volver a activar lo que viene a ser, lo que viene a ser justamente el paraquat inactivado, lo van a volver a activar y va a destruir justamente neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Entonces, tomen siempre en consideración ese gran detalle. No es nomás a veces atacar sin saber a lo básico, ¿no? Es como cuando les digo el DRSP, ¿se acuerdan? Que todo el mundo ataca al paro. Lo mismo, aquí están queriendo atacar a la clínica, no. Aquí hay que entender siempre la fisiopatología y saber qué darle. Y el saber qué darle, si se ponen a pensar, ¿qué le voy a dar? Se está muriendo. Déjenle que tome solo el FIO2 del 21%. Lo que yo hago en la vida real. Llega el paciente, les digo, aíslenlo en una sala. No es porque sea contagioso, sino porque en la sala va a estar solito. Entonces va a estar con FIO2 al 21. ¿Se entiende, no? Entonces no voy a ponerle oxígeno, ni puntas nasales, nada. Solito va a estar ahí. Y cuando yo mismo entre, voy a entrar yo, no voy a meter al estudiante, al interno, al residente, a ustedes, a todo el mundo. No. Se lo van a consumir el oxígeno del paciente. Entonces les digo, no, mantengan cerrada la puerta, que esté consumiendo solo el oxígeno medio ambiente, nada más. Y va a estar más tranquilo, aunque no crean. Acto seguido le voy a dar algo que disminuya el proceso inflamatorio, que es lo que le está matando, ¿no? Que vendría a ser en este caso lo que siempre digo, solución de Marit, ¿ya? Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, doctores, esto es lo que se llama tipo tricompartimental. Va primero al corazón, hígado y riñones. Pero por lógica, haciendo las tres cosas que les he comentado al inicio, destruye el corazón, destruye el hígado y destruye los riñones. Por eso es que mientras más cantidad sea la que haya consumido de paraquat, más seguro que se va a morir tu paciente. Y pues cuando a veces me dicen, se ha tomado toda una taza, o todo un vaso, toda una botella, tomada de pelo, porque si te quema, por más estado etílico que yo esté, me va a quemar, lo voy a escupir, apenas una gota va a llegar a mi lengua y lo voy a botar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cosa es que los familiares, los que le han visto, no han visto que lo he hecho caer. Pues, digamos, la botella se habrá vaciado en el suelo, el vaso también, ¿me entienden? Es inaudito que alguien de ustedes me crea de que yo me he tomado una taza que son 300 ml, yo no me lo voy a tomar, ¿me entiendes? Es algo irrisorio, inclusive cuando me dicen, se ha tomado 500 ml, ya estaría muerto. Entonces, no, lo único que ha hecho es tomarse 2, 3 sorbos, ¿no? Entonces hay que tratar de cuantificar justamente en ml para saber qué hacer con ese paciente. Y ahí está justamente hablando de eso, ¿no? En la parte renal, no solo por el daño renal directo que va a tener en el tricompartimental, sino también por el grado de destrucción celular que va a haber, le va a dar rhabdomiólisis, por lo que entonces va a disparar su CKNAC o su CKM, ¿se acuerdan? Entonces, eso es obvio. Las dosis tóxicas, aquí está justamente lo que les decía, ¿no? Menor a 7 ml, o sea, una tapita. ¿Qué va a tener? Síntomas gastrointestinales, respiratorios, alteración renal, alteración hepática. Cuando tome 2 tapitas hasta 15 ml, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, falla renal. 3 tapitas o más, literalmente es mortal. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que entra el tóxico. Ahora, pregunta del millón, ¿le lavaría? Primero, ¿le vaciaría el estómago? No, aquí sí sería sacrilegio, no lo voy a poner en el pie. Segunda cosa, ¿le lavaría? No, voy a hacer que el tóxico se meta más dentro de la mucosa, no lo voy a sacar nunca. Tercero, ¿le pondría carbono activo? Obviamente lo haría. ¿Se entiende? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas que tenga alguno de ustedes? ¿Nada? ¿Seguros? Y buenas tardes, doctor. ¿Qué? Como también ahorita Riñón dijo, en este caso se le va a dar furosemida y ¿qué se llama? Y
Noradrenalina, doctor. Sí. Ahora sí, justo vamos a llegar a eso. Mira, quiero que se les grabe pues el manejo, porque no está bien protocolizado, aunque lean 1000 libros, el gramoxone no está protocolizado porque es antiético, se han dado cuenta, ¿no? Pues imagínense yo decirle a uno de ustedes que sea un amigo de ustedes el que se ha intoxicado con gramoxone, y les diga, no, le voy a poner oxígeno. Entonces ustedes se enojarían, ¿no? Cualquiera que no ha entendido la fisiopatología se enojaría. Entonces quiero que se quede esto grabado en ustedes. Tienen que tratar de tener el horario exacto que ha tomado. ¿Por qué? Hasta las 2 horas se va a quedar en el estómago. Es lo que hemos quedado, ¿no? 2 horas. Desde las 2 horas se va a ir al tricompartimental. Parte del tóxico se va a ir al tricompartimental. La otra parte va a seguir en el estómago y va a pasar al duodeno y se va a absorber en su totalidad. ¿Se entiende? Ahora, después de las 2 horas, como ya se ha ido al tricompartimental, hay que forzar su eliminación. ¿Qué es lo bueno? Que también se elimina por riñón y por heces. Entonces, ¿qué van a hacer? Forzaremos eso. ¿Cómo lo voy a forzar? Voy a forzarlo dándole aminas, noradrenalina 0,01 gamas y furosemida. Voy a forzar su eliminación por heces, ¿cómo? Dándole un procinético, pero aquí quiero que se me entienda bien. Ayer le dábamos metoclopramida, ¿se acuerdan? Aquí no sería buena idea, ¿por qué? Porque la metoclopramida, si ustedes recuerdan, va a cerrar el esfínter esofágico inferior, va a abrir el píloro, va a empezar a comprimir el estómago hacia el ilion y no nos conviene. Aquí lo que conviene es domperidona. La domperidona, ¿por qué? Porque no va a generar, no va a tocar a mi estómago y sí al intestino delgado. Entonces, de esa manera sí podría ayudar. Y lo que ya saben ustedes, las enemas evacuantes constantes, ¿no? Entonces, vean que un poquito ha cambiado lo que ayer les había hablado. Aquí está dentro de la fisiopatología, lo que les hablaba del NADP, NADPH, así mismo como justamente los radicales libres, va a empezar a destruir a nivel celular, mitocondrial a las células. Entonces, por eso es que no tiene una salida real. Miren cómo deja los alveolos, literalmente, los fibros en su totalidad. ¿Y por qué lo hace? Pues pareciera que estuviera viva y se da cuenta de toda esta molécula. De esa manera el oxígeno se queda ahí, dentro del alveolo. Entonces, consecuencias de la pérdida del surfactante, ya saben ustedes, va a alterar la función mecánica ventilatoria, disminución de la función pulmonar, de la ventilación de perfusión, va a generar edema pulmonar, va a generar alteración de las presiones intersticiales y perivasculares y va a generar un aumento de la susceptibilidad a infecciones. Muchas veces les decía, no solo es que me lo voy a tomar, por descuido, nadie me ha enseñado cómo, entonces yo estoy fumigando y no me he puesto protectores, nada, entonces puedo aspirarlo, inhalarlo. Entonces el paciente va a venir con epistaxis que no cede con nada, ¿no? Entonces, misma idea. O lo que les decía hace rato. Puede chorrearle el líquido y miren, le echo los pies, a sus manos, quemaduras de segundo o tercer grado. Ni siquiera va a ser de primer grado. Ahí está lo que les decía, quemaduras en la boca. Ustedes, apenas les diga, el paciente se ha querido suicidar, se ha tomado algo, no sé qué es, pero le ven eso, ya saben qué es. A lo menos si están en la zona del trópico donde hay más, entonces por lógica ha sido gramoxone paraquat. Ahora, si no ha estado en esa zona, literalmente vendrá a ser otros tóxicos o por lo menos que se haya tomado aunque ácido o álcali o algo por el estilo, ¿no? Pero para gramoxone paraquat no tiene olor, acuérdense eso, no tiene ningún tipo de olor. Y además de que no tiene olor, es que te quema en ese sentido, ¿no? Quemaduras de segundo y tercer grado. La segunda fase hemos dicho que es la tricompartimental y luego la fase pulmonar, ¿no? Entonces es bien interesante la fisiopatología del gramoxone paracuático, aunque no crean, recién se terminó de describir en el 2022-23, se acabó de describir en su totalidad. Entonces miren cómo es que queda el pulmón les va a quedar de esa manera. ¿Se fijan? Va a quedarte líquido dentro del pulmón, va a quedarte procesos de fibrosis dentro del pulmón y vas a llegar a tener justamente un paciente que ya no tiene pulmón. Este paciente, si ahorita le saturarían esa radiografía, vas a llegar a tener un paciente que está saturando más o menos una saturación, qué sé yo, de unos 40, 50. Y por lógica ustedes les van a hacer ponerle oxígeno. No se debe de poner oxígeno a estos pacientes. Del diagnóstico obviamente va a ser más clínico, ¿no? Antecedentes, la clínica. Hay pruebas rápidas, por si acaso, no existe en Bolivia, pero hay pruebas rápidas. Las veces que he conseguido estaba en Santa Cruz, había. Hay determinación cuantitativa, tampoco van a conseguir tan fácil, porque no es
algo en lo que como que no hay tantos intoxicados en Bolivia como para que compren el kit siempre, ¿no? Para sacar, pero hay, o sea, me refiero para que ustedes sepan de que sí existiría la prueba. Ahora la pregunta al millón, ¿tratamos al paciente? Sí, le van a generar NPO y la respuesta del NPO sería, no sería lo ideal ponerle NPO a este paciente, ¿por qué? Porque más bien lo ideal sería que el estómago se mantenga lleno para que no se absorba en su totalidad. Solución glucosa propusieron los colombianos y los peruanos, pero no es lo ideal, porque vas a generar edema celular en varias células. La N-acetilcisteína, varios generaron eso. Hay muchos que no sé si han visto, te dicen que la N-acetilcisteína es un buen antiinflamatorio. No se ha creado para eso, se acuerdan, es un mucolítico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las partículas del gramoxone que están entre los bronquiolos terminales, alveolos, ustedes lo van a esparcir por todos lados si le dan N-acetilcisteína. Colchicina, ustedes se acuerdan que la colchicina se da en pacientes con gota. Supuestamente mejora, para el proceso inflamatorio. Además, hoy día se sabe que la colchicina es uno de los peores medicamentos. Entonces, no está bien dar colchicina hoy por hoy. Propanolol, supuestamente le dan por la lesión en el tricompartimental del corazón, no es lo ideal hoy por hoy. Hidrocortisona, miren, entre hidrocortisona y dexametasona, de que hay que darle corticoides, sí, por el proceso inflamatorio, pero yo preferiría que le den dexa. 16 stat y luego 8 cada 8, o si le van a dar hidrocortisona, podría ser por el shock séptico que va a llegar a tener porque se va a sobreinfectar porque va a haber líquido donde no debería, pero podría ser hidrocortisona 200 stat y luego 100 cada 12. Pero si me preguntan entre hidro y dexa, yo prefiero darle dexa porque sé que lo que más va a estar inflamado va a ser el pulmón. En cuanto a líquidos, acuérdense que hay que darle poquito líquido. Yo le doy entre 10 a 15 ml kilogramo peso. Zinc lactato, ustedes ya saben cómo es lo que yo actúo. Entre carbón activado y lavado, por lógica ya les dije, carbón activado es lo ideal. En cuanto a la inhalación, ya les he dicho, literalmente hay que tener mucho cuidado, hay que recomendar a las personas que siguen usando el gramoxone en nuestro medio, porque no está proscrito en Bolivia. En cuanto a otros protocolos, furosemida, lo que me preguntaban, sí, sé que hay daño renal, pero usaría, sí, hay que forzar. Acuérdense que también nos ayudaría doblemente la furosemida. Hay gran destrucción celular, hay rhabdomiólisis, literalmente, hay bastante potasio que está circulando, que te conviene furosemida. El ambroxol yo no lo uso, omeprazol sí, porque también ha quemado tu estómago. Ketorol sí no lo usaría por nada, pero hay otros que lo siguen usando. Y anticonvulsivantes. Podría ser, ¿por qué? Porque por el grado de lesión de la inmunomodulación y demás que puede haber justamente alteración neurológica, no se olviden que este paciente puede convulsionar y ahí sí nos fregamos más, ¿no? Va a complicarse más. Entonces, preferible es imprégnelo con hidantina o imprégnelo con fenitoína, ¿no? Hay otros, como los colombianos, que dan este formato que dicen acetilcisteína, furosemida, colchicina, propanolol, vitamina A, C y E. ¿Por qué te dan tanta vitamina? Porque ellos se van al hecho de los antioxidantes, ¿no? Pero si me preguntan de estos, el que yo uso es vitamina C. Vitamina A y E no es buena idea. No, o sea, no es que tampoco te empeore, tampoco va a mejorar. Les digo por experiencia, ¿no? Yo he usado todos esos protocolos, no le cambian nada a lo que yo he usado. Y usan justamente por los radicales libres, tratan de disminuir justamente como un protector. Se ha utilizado también en los últimos años ciclofosfamida y glucocorticoides, ha sido una aberración. El paciente ha fallecido más rápido. Como antioxidantes, les he dicho, están usándose en todo lado bastantes vitaminas. Yo solo uso complejo B y vitaminas. Entonces, por fuera de estos medicamentos, miren que hay muchos que proponen N-acetilcisteína a altas dosis, creyendo que eso va a mejorar. No mejora, mejora al inicio, ponte, ¿no? Al inicio, momentáneamente, pareciera que está yendo bien y el rato otra vez se descompensa. Yo no uso N-acetilcisteína. Colchicina mucho menos, dexametasona sí, omeprazol sí, carbón activado yo uso cada hora, no cada 6 horas. Y ahí termino. Entonces, antes de ir al siguiente tema, les voy a dar ejemplos para que nunca se olviden. Si ahorita me llega un paciente que se ha tomado más o menos 5 ml, o sea, que se ha tomado una tapita, es lo mínimo, leve. A ese paciente, ¿qué le va a hacer? Literalmente lo voy a tener, como les decía, un poco aislado para que no se le quiten su oxígeno, que se quede así. No le pongan por nada oxígeno, en grande le ponen ahí no oxígeno, por más que desature. Entonces su cuerpo va a ir respondiendo bien, mientras más joven, mejor, ¿no?
Entonces le voy a poner Mari, que es lactato con 2 complejos, una vitamina C, le voy a poner su Dexa o su Hidro, le voy a poner omeprazol, como analgésicos no voy a usar ketorol, puedo usar ketoprofeno, naproxeno, o puedo usar inclusive paracetamol endovenoso, mejor todavía. A la par de esto, por lugares que están sangrando y demás, por las quemaduras, podría llegar a usar ácido tranexámico, no vitamina K, porque saben que no se puede juntar las dos. Y ¿qué otra cosa más le podríamos dar a este paciente? Su dieta. No le quitaría la dieta, porque se absorbe menos mientras haya comida a su alrededor. ¿Ya? Eso por un lado. Con 10 ml, 10 ml ya es moderado. Ese paciente puede morirse o puede vivir. Lo mismo, lo único que mucho va a depender. Yo me acuerdo siempre de una paciente que llegó al Viedma, debe ser cuando yo ya había egresado a especialista, estaba trabajando de especialista en el Viedma, y nos llaman a una junta médica, como yo también sabía con un título de toxicólogo igual. Entonces nos juntamos todos y les planteé una idea que se llevó a cabo gracias a un nefrólogo que era joven, que recién había llegado de México, me acuerdo. Nefróloga, perdón. Llega la doctora y todo, y yo le planteo una solución, porque era una paciente embarazada, 16 años, me acuerdo todavía, que llega del Chapare, que se había tomado su gramoxone por problemas con su pareja. Entonces estaba embarazada, estaba por sus 20 semanas, algo así. Entonces iban a morir dos, ¿no? Entonces yo les propuse, ¿y por qué no le hacemos hemodiálisis? Me hicieron un caso, se hizo la hemodiálisis y mejoró. La hemodiálisis literalmente mejoró bastante, pero ahora quiero plantearles esto. No es un protocolo estándar, o sea, de que no va a haber otro nefrólogo que me diga, sí, sí, por favor, pone. No, no van a querer, no es protocolo. Dense cuenta, tantos pacientes apenas tenemos para ellos hemodiálisis y van a favorecer más antes a un paciente que no es ni siquiera nefrópata, pero si funciona, sí, pero tienes que pillarlo justo en esas primeras 2 horas, pues, cuando está convirtiéndose en tricompartimental. ¿Se entiende? Y con 3, obviamente, una vez he sacado, casi destruido todos sus pulmones, al día de hoy está todo fibrosado, está con su tanque de oxígeno y demás, igual que esta muchacha, por si acaso sigue viva, siempre la van a ver, porque la veo, vende sus dulces ahí en la calle, en el centro de Cochabamba, la veo de vez en cuando, está ahí con su tanque de oxígeno, está jalando. Entonces, puede salir, no le digo que no, pero tienes que ser muy brusco. La otra lo saqué en la privada, pues también le hice hemodiálisis, por si quieren saberlo, pero no porque sí, digamos. O sea, no necesitas conseguir un colega nefrólogo que acepte, ¿no? Acepte la hemodiálisis. Como les digo, van a preferir 1000 veces hacer hemodiálisis a un paciente que sabes que lo vas a hacer varias veces, o sea, como que ellos lo ven peor todavía, la privada lo van a ver como algo mercantilista, ¿no? ¿Para qué le van a hacer a alguien que solo una vez yo quiero hacerle versus que pues, lo pueden hacer a alguien que todo el tiempo se hace, ¿no? Me refiero a la hemodiálisis. Entonces, es más ético, la verdad, el manejo de estos pacientes. Y al final del día, no hay como que no tenga secuelas, y de igual manera, es un paciente que es muy difícil de manejar, especialmente por el manejo del oxígeno que no hay que darle. Antes de pasar al siguiente tema, preguntas, dudas que tengan de el manejo de intoxicación aguda por gramoxone o paraquat. Doc, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Doc, ¿cómo me doy cuenta clínicamente de un paciente que ha llegado en fase aguda a una grave? Y, y no le escuché bien cuántos días tenemos que internarlos a estos pacientes. Una muy buena pregunta la segunda. La primera, obviamente, o sea, todos son agudos, ¿no? Yo supongo que me quieres preguntar entre leve, moderada, grave, ¿no? Sí, doctor. Entonces, leve, literalmente, como te decía, o sea, yo me doy cuenta por la Disney, ¿no? Porque también, como siempre les digo, los suicidas no te van a avisar que se han tomado cuánto, ¿no? Eso también es algo que nos gira en contra. Entonces, yo me doy cuenta por eso. Si el paciente está con una Disney, te está desaturando, obviamente, está con 80, 70, es más que seguro que es leve. Pero está con 50, 40 es moderado. Y más que 40, o sea, menos que 40, 30 inclusive, es severa. Te vas a dar cuenta porque obviamente como es severa, va a estar más tiempo en esa condición, te lo van a traer así respirando tan mal y desaturando que literalmente hay poco que hacer. Como esta mañana me preguntaba una colega de ustedes, ¿no? Del grupo de la mañana, y me decía, pero doctor, si hace paro, le intubo.
lo mismo te digo, sí va a ser paro, por lógica va a ser paro, porque hasta ha destruido su propio corazón y el potasio que se ha destruido al destruir las células cardíacas, ¿dónde van a ir? Al mismo corazón y le van a atacar al corazón, ¿se entiende? Entonces, es bien obvio de que si lo intubas, cometerías un error. ¿Por qué? Porque cuando intubamos, por lo menos unos segundos, pero va a estar al FIO2 al 100%. Entonces le vas a dar mayor cantidad de oxígeno y vas a activar el total de las moléculas del paraquat. Por lógica vas a destruir la totalidad del pulmón. ¿Se entiende? Entonces, eso por un lado. Tu segunda pregunta, ya me olvidé ahora. ¿Qué me has preguntado, Claudia, la segunda? ¿Cuántos días lo voy a internar? Ah, ya. Perfecto. Esto es, tómenlo igual que el órgano fosforado, para que no se olviden, ¿no? Así se acuerdan dos patologías, dos intoxicaciones. En lo que se refiere al tiempo, es lo mismo que el órgano fosforado en el sentido de la segunda ola. La segunda ola, ¿se acuerdan? El órgano fosforado te da entre las 24 y 48 horas. Lo mismo es 24 a 48 horas. Inclusive yo me espero hasta un tercer día, por si acaso la segunda ola, o sea, que salga del músculo, ¿no? Así como el organofosforato sale de la grasa, este igual va a salir del músculo. Y otra vez. Por eso, o sea, si me preguntan, ¿no? Ustedes, si yo haría el protocolo, ¿cuál sería lo ideal? Hemodiálisis. Y no una, sino varias veces, para que pueda limpiar, porque cuando te dé la segunda ola, clarito, o sea, otra vez va a llegar a tu disnea, ese rato lo pillas haciéndole una hemodiálisis y ya, lo vas a liberar. Entonces, esas serían, digamos, la idea que yo les podría plantear y que lo he hecho en la vida real, pero en la privada ya ha funcionado. Pero protocolo así que esté descrito, hacer hemodiálisis, no hay, no dice por lógica, ¿no ve? Ahora, un leve, generalmente yo lo tengo 5 o 7 días. Moderado va a estar por lo menos unas 2 3 semanas. El grave no va a llegar ni a las semanas, literalmente va a morir a las 2 3 días máximo. ¿Algo más que quieran preguntar? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Doctor, en cuanto al aseo bucal, ¿cuántas veces tendría que ser y si solo es con agua destilada o con clorexidina? Muy buena pregunta. En realidad es paliativo, ¿no? Si te has dado cuenta, en este paciente a lo menos es paliativo. Es más que nada para sintomático para lo que le está doliendo la quemadura, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces yo lo hago con agua fría, literalmente, para que un poquito les mejore. Obviamente hervida, ¿no? O sea, no le voy a hacer con agua potable, ¿no? Dense cuenta que tiene líquido por todos lados, su cuerpo está destruyéndose, entonces más propenso a que una infección de cualquier tipo le dé, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Ahora, lo que tú me decías con clorexidina, sí, yo le hago gotear unas gotitas de clorexidina, pero a ver, denle clorexidina, es como a ver a un quemadura de segundo, tercer grado, le pones clorexidina, va a chillar de dolor, ¿no? Ese paciente igual va a gritar de dolor. Entonces yo lo hago solo con agua eh, fría, pero que haya sido hervida, ¿no? Para evitarme cualquier complicación. ¿Algo más, doctores, que quieran saber? Buenas tardes. Y Sí, Eh, doctora. disculpe, quería preguntarle en caso de lo que es una fase pulmonar, si el cuadro, digamos, realizaría lo que es la fibrosis, imagenológicamente, ¿cómo realizaríamos el control y cuántas veces, digamos? Bueno, si es grave, yo ya ni control le haría, porque vas a hacer gastar más dinero, ¿no? Literalmente. En la leve moderada, si yo les hago un control, generalmente el primer día cada 6 horas más o menos, o sea, va a tener por lo menos unas 3 placas en el día, ¿ya? Desde el segundo día para adelante, solo una placa diaria, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente veamos más o menos cómo está progresando, si ya lo hemos logrado frenar la inflamación a lo menos, ¿no? Eh, yo generalmente hago eso. No dice el protocolo, ¿no? Porque el protocolo de los colombianos que tienen más plata, obviamente dice tomografías diarias, pero aquí a ver, hagan la tomografía diaria es carísimo y en la parte pública igual te reñirían porque vas a gastar mucho dinero, ¿no? Pero eso es lo que hago. Con radiografías simples voy viendo, como han visto esa radiografía, la progresión de la destrucción del líquido, o sea, del edema que va a llegar a tener, la destrucción, la fibrosis que va a llegar a tener. Entonces va a llegar a tener varias cositas que se pueden ver en la radiografía y nada más.
¿Algo más, doctores, que quieran saber del Gramoxone Paraquat? Doctora, doctor, va a disculpar, una consulta más. Me dijo que al paciente hay que dejarle con dieta, pero teniendo en cuenta que su boca ha sufrido quemaduras, ¿pueden aguantar la dieta, doctor? ¿O se le da Por la por, sonda. por la sonda? Ah, está bien, doctor. Justo por la sonda, pero muy buena tu pregunta, justo creo que no les dije eso, ¿no? La sonda, ustedes por sacar, bueno, pero cuidado que lo estén haciendo poner al interno, ¿no? Como quema, literalmente cuidado que lo haya perforado el esófago, otro problema más nos vamos a ganar, ¿no? Entonces, la comida o la dieta que yo te diría sería una dieta líquida, pero es poca. O sea, ponte unos 5, 10 ml cada 3, cada 4 horas les pongo, ¿no? Por fuera del carbón activado, ¿ya? Eh, Además, cuando le das carbón activado, entonces lo bueno es que sería como una dieta. O sea, la idea es no mantener vacío ese estómago. Ese sería el punto clave. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se absorba en su totalidad el gramoxone. Está demostrado que este químico, estas partículas de gramoxone, de paraquat, no se absorben cuando tienes contenido estomacal. Su absorción es mínima. Entonces, por eso que o le das carbón activado constantemente como yo, o de última, estás, digamos, en la punta del cerro y no tienes más carbón activado, le vas dando dieta, pero una dieta licuada o líquida, pero por la sondita, pero también poquito, ¿no? Porque si no, igual vas a llegar a distender, igualito va a abrir el píloro y lo mismo va a pasar, ¿no? Y igual lo va a mandar todo al duodeno, se va a absorber más, ¿no? Entonces, es bien interesante, pues les vuelvo a repetir esto del gramoxone, pero su final siempre es deleterio, ¿no? No es un buen final, por más que hagan a veces muchas cosas por el paciente, igual fallecerá el paciente. Entonces, lo mejor siempre, inclusive aquí legalmente hablando, les digo siempre, hagan una buena nota, expliquen a la familia todo lo que ahorita les acabo de decir, pero con palabras que entiendan, porque la familia no te va a entender, va a creer que todo eso que está gastando, hasta la hemodiálisis que puede pagar en la privada, y va a salvar, y se va a salvar su familiar, ¿no? Y es a veces tomada de pelo, ¿por qué? Porque si tú no has calculado bien los tiempos, ya ha pasado el tiempo, digamos, ya son 6 horas, vos haciéndole hemodiálisis, no sé para qué ya, cuando las partículas ya están en el pulmón, ni siquiera están en el parénquima, ¿no? Están literalmente entre los alveolos, o sea, por dentro de los alveolos, de los bronquiolos terminales, o sea, no hay forma de sacarlos, ya no lo puedes sacar. ¿Qué podríamos hacer para sacarlo? Nada, ya está ahí. Solo lo único es que vas a ir viendo vos, va a mejorar un ratito a la hora y media. ¿Por qué? Porque se va a inactivar. Otra vez se va a volver a activar y otra vez. Todo es un círculo vicioso, un feedback positivo. Entonces, si ustedes alguna vez han debido ver un gramoxone, pero así crítico, te da pena porque no puedes hacer nada y no puedes ni darle oxígeno cuando el paciente está muriendo. Es de los peores pacientitos que te puede llegar a tocar y también por la parte legal también, ¿no? No es algo tan fácil manejarlo porque la familia misma te puede ese rato querer demandar y ponte que yo te diga, digamos, es mi amigo y qué sé, su madre va a llegar de España, pero tú creyendo que le estás haciendo un favor para que aguante ese día o 2 días, le pones oxígeno, más bien tú lo has matado. Te puedo demandar porque en el protocolo mundial dice que no se le dé oxígeno. Quien le ha adelantado su muerte ha sido tú por darle oxígeno. Cualquier día, no, pues le daremos un poquito para que aguante. No, la lógica sería que más bien no le des nada y va a aguantar más tiempo. ¿Algo más, doctores, que quieran saber? Entonces, solo lo único que les puedo aconsejar en este caso es muy delicado, el paraquat gramoxone, tengan mucho cuidado, eh, traten de manejar el proceso inflamatorio como les acabo de enseñar, ácido tranexámico, jamás vitamina K porque no va a servir de nada, y todo lo demás que les había indicado. Pero siempre teniendo cuidado de la parte ética y deontológica, ¿no? Expliquen a la familia, es lo que más siempre les voy a decir. Es el error clásico del médico, no les explicas y te están filmando, están grabando y no, pues nadie le va a entender de que si estaban muriendo y tú no les quieres dar oxígeno. Entonces hasta se escucha feo, ¿no? Que yo que no soy médico y no me lo quieres dar a mi familiar oxígeno si está muriendo oxígeno. Entonces
a veces ni el fiscal ni el abogado te va a entender, ¿no? Pero si haces una buena nota explicando reiteradamente y demás, pues con eso y con testigos siempre, para que entiendan de que lo que ha tomado no tiene un tratamiento real, ¿ya? Y bueno, como segundo y último tema de hoy día, vamos a ver, y de esta semana, intoxicación aguda por rodenticidas. Hace referencia a los raticidas, ¿ya? Cuando nosotros nos llega un paciente que se ha tomado raticida, cuidado que pongan intoxicación por raticida. Está mal. ¿Acaso ustedes son ratas? No. Entonces los seres humanos, al no ser ratas, no somos roedores, entonces se dice rodenticida. Ese es el nombre correcto cuando es un ser humano el que se ha tomado ese raticida. ¿Ya? Ahora, hay de todos los tipos, colores, sabores y demás, ¿no? En la calle nomás ahorita si vamos al centro de la ciudad, vamos a encontrar de todas las marcas comerciales habidas y por haber, ¿no? Todo parte también con la historia un poquito. Miren qué año se ha descrito de que había ganado bovino que tenía sangrado o hemorragia o gingivorragia. Entonces, pero miren al 41, en 1941 han logrado aislar el dicumarol de lo que es el trébol. Entonces, al aislarlo ya han visto que era algo interesante y que funcionaba de varias maneras. Es así que crean la 4-hidroxicumarina, que ha sido considerado como la warfarina de primera generación. Y todos han tenido pacientes o tienen familiares, inclusive abuelitos, que toman warfarina, ¿no? Entonces la warfarina es la primera generación de los cumarínicos. Dura entre 2 a 24 horas. Siempre nos les ha de llegar igual que a mí, ¿no? Pacientes o abuelitos con que se han olvidado tomar sus tabletas y se han tomado 2, 3 tabletas. Entonces con eso se han intoxicado. Pero dura solo 24, máximo 48 horas. Entonces, con que 24 horas lo tengas así en observación para que no se haga nada, perfecto. Luego está justamente la segunda generación, que son las superwarfarinas, que dura 5 días. Mismo efecto, pero dura 5 días. Entonces ahí sí hay que cuidarlos más. Hay todos estos. Ahora, todo tiene una razón de ser, como siempre les digo. Los bioquímicos fueron muy inteligentes. Década del 90 se crea la warfarina. Entonces, todos los raticidas, porque había bastantes roedores, ¿no? En todo el mundo, como siempre, entonces, para matarlos dijeron, les daremos warfarina. ¿Por qué? Porque como van a sangrar, se van a morir. Les daban y nunca se morían. Dijeron, tal vez dura muy poco en ellos. Entonces crearon la super warfarina, que dura 4 o 5 días en nosotros. Entonces, supuestamente en ellos también. Entonces les empezaron a dar super warfarina y tampoco morían. Porque es simple lógica, pues. El que tú me des warfarina a mí, literalmente vas a generar ¿qué cosa? Me vas a dar warfarina, pero yo no voy a sangrar porque sí, o sea, no me voy a morir, ¿no? Los viejitos ahora se mueren, tienen hematomas, equimas porque se golpean, pero para que se muera literalmente tendrá que alguien puñalarle, golpearle, ¿no? Para que sangre y no pare. Es lo que se buscaría. Es en ese tenor, entonces, de que decían ellos, los bioquímicos, ¿qué le podemos poner entonces para que se muera? Y ahí es donde surge que le ponen a la warfarina o a la super warfarina carbamato. ¿Se acuerdan lo que hacía el carbamato? Ayer habíamos llevado. Es un inhibidor de la colinesterasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que la acetilcolina se quede pegada por más tiempo a los receptores y de esa manera, al quedarse ahí bien pegada, la estimulación es tan alta que por fatigabilidad empieza el roedor, en este caso, a convulsionar y se va a caer. Se va a lesionar y va a empezar a sangrar y se va a morir. Entonces, eso es algo interesante que han creado los mismos bioquímicos, ¿no? Entonces, nosotros mismos hay que tener mucho cuidado de cuál es el que están tomando, ¿no? Entonces, dentro de eso, para que no se olviden ustedes, las marcas, pero las marcas originales peruanas de raticidas, se van a dar cuenta, porque ayer les mostraba, ¿se acuerdan? En dibujitos, y les mostraba de que aquellos que son originales, primero que cuestan caro, y segundo que son envases, en impresiones más, por decirlo así, se nota que no
no son copias, ¿no? No son fotocopias y nada más, entonces son impresas y todo el show. Entonces esas que son caras y que son peruanas las marcas de raticidas son las que tienen carbamato además, van a tener cuidado. ¿Qué marcas tienen carbamato? La marca Campeón, pero la original, ¿no? La marca La Última Cena, la Extermin y el Cumarín. Es cuatro tienen. Son super warfarina más carbamato. Entonces, tenganle respeto a esos tóxicos o esas raticidas, porque si en cualquier momento puede convulsionarte el paciente, imagínense un abuelito que se ha equivocado, va a convulsionar, su cerebro va a golpear contra el cráneo y va a sangrar y no va a parar nunca. ¿Se entiende? Entonces tomen muy en cuenta esos grandes detalles. No es nomás decir, no lo voy a tratar yo a de esta manera. No. Entonces, de igual manera, si es la marca trucha, porque siempre hay que se le trae, ¿no? De la casa que se ha tomado, te traen estos truchos que son bolivianos generalmente, o sea, son solo warfarina, con que tú lo tengas internado al paciente en observación 12, 24 horas, después alta. Si es super warfarina, entonces lo tienes 3, 4 días y alta. Y terminó la historia. No es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, en el que lo único que hay que tener cuidado es en el carbamato. ¿Por dónde se elimina? ¿Por dónde se metaboliza? Riñones y heces. Entonces, vean que todos los que hemos llevado esta semana, todos se eliminan por riñones y por heces. Entonces, hay que hacer amina más furo y para las heces procinético más enemas. La vitamina K. Sabemos que la vitamina K es el antídoto directo de la warfarina, pero en realidad la vitamina K no se usa. ¿Por qué? Porque para que tenga efecto real tiene que estar 3 días siendo puesto. Y es por eso mismo que no es lo ideal ponerle warfarina. Tardaría demasiado. Entonces, ¿qué es lo preferible? Tampoco es transfundible. Algunos van a querer transfundirle plasma. No vea yo el para qué. Ácido tranexámico. No toco ninguna de las vías de la coagulación, ni la vía clásica ni la alterna, pero sí me voy directo a que el proteína C y S se mantenga estable y de esa manera sí va a mejorar. Puede venir el paciente con bastante clínica florida, ¿no? Puede venir hasta epistaxis, puede venir con hematemesis, hemoptisis, melena, puede venir con gingivorragia, o sea, todo aquello que sea lesionado. Especialmente los mayorcitos, aparte de 40, 50 años, van a venir por sus úlceras sangrantes, ¿no? Desde el estómago, porque tienen gastritis erosiva. Entonces, todo eso hay que estar atentos. ¿Qué podría tener? Alguno te va a llegar inconsciente, entonces, si está inconsciente, eso no lo causa ni el carbamato, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Puede ser que se ha caído, ha convulsionado, se ha caído y recién lo has traído, ¿no? Y puede ser que tenga una ACV hemorrágica, pueden tener cuidado. Siempre TPINR es ideal, tiempo de sangría, citoquímicos en la orina para buscar hematuria, sangre oculta en ese. Entonces, todos esos laboratorios son ideales que los realicen. Después de eso tenemos justamente lo que decía vitamina K. Yo no lo doy, ¿para qué les voy a mentir? No lo hago, no le veo la importancia, no es algo agudo. Sé que es antídoto, pero no es para tratar cosas agudas. Lo de las transfusiones, saben ustedes mi parecer, solo si fuera muy necesario, sí. Igual que siempre les he enseñado, transfusión 1-1-1. Pero trato de no transfundir. ¿Por qué? Porque no sería tan necesario. Lo más fácil sería ácido tranexámico. Entonces, warfarinas, ténganlo, como les decía, 24, 48 horas. A ellos sí, como es ambulatorio, su manejo después, puedes poner vitamina K, ¿no? Que venga a hacerse pinchar cada día. Pero en la super warfarina sí tengan más respeto. 4 o 5 días tendría que estar siendo vigilado, porque si se hace alguna lesión peor que ese abuelito, va a sangrar y nunca va a parar. Y con eso hemos terminado el segundo tema de hoy. Dudas, preguntas que tengan. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Bueno, mientras piensan si quieren preguntarme algo, les comento su tarea. En un rato más les voy a subir su tarea. Va a ser hacer un algoritmo, ¿se acuerdan? Como me lo han hecho algoritmos. Entonces va a ser hacer algoritmos, los voy a separar igual por apellidos. Segundo, les voy a mandar un caso, yo creo que esta mañana. Como nos vamos a volver a ver el día jueves, si mal no recuerdo, con ustedes, entonces hasta un día antes, hasta el miércoles, van a tener para subir su caso clínico.
Y el algoritmo lo van a hacer de las patologías que hemos llevado, ¿no? Que sería algoritmo de, algunos les tocará de organofosforado, de carbamato, de gramoxone o de estos que serían los rodenticidas. Carla, Doc, una pregunta, buenas tardes. Y en todo buenas caso, tardes. si estamos frente a un paciente pediátrico, que normalmente ellos lo confunden esos sobrecitos de los raticidas y se lo ingieren, ¿qué podemos hacer directo con pediatría? ¿O podemos realizar el mismo manejo? La verdad, sabes que no me meto con niños, literalmente. Pero o sea, si me preguntas como toxicólogo, sí, es lo mismo. Yo le pondría carbón activado. Y si te acuerdas, es la misma dosis. Niños y adultos es 1 gramo, kilogramo, peso de carbón activado. Entonces, o sea, no le va a complicar, pero tú tendrías que ponerlo, ¿no? O sea, bajo ante el riesgo y todo. También un bebé tampoco te metes en líos, ¿no? No creo que el bebé se equivoque, pero un niño de 5, 6 años sí, podría ser y le pones una sondita y por la sonda le pasas carbón activado diluido. La única diferencia, si te has fijado ayer que les decía, carbón activado se diluye con fisiológico en los niños. En los niños siempre se trata de cuidar varias cosas, ¿no? En cambio, en los adultos yo lo pongo con agua, pero en los niños solo haría eso y lo mismo. Y la solución es igual, sabes que se titula diferentemente en los niños, pero igual se les puede poner, porque en la privada yo manejo igual niños, entonces les paso igual complejo B, vitamina C en su solución, a altas dosis por el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces va bien también. Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces les recuerdo para la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver el primer día, intoxicación por veneno de arácnidos, Loxoceles y Latrodectus, intoxicación por escorpionismo, por veneno de escorpión, y por último, el penúltimo día vamos a ver, el día viernes, si mal no recuerdo, la siguiente semana, vamos a ver esto que es accidente ofídico, ¿no? Por veneno de serpiente, y el sábado daríamos el examen, que tienen que estar todos con sus cámaras prendidas, que van a ser 2 casos clínicos. Y con eso termina toxicología. Bueno, si no tienen dudas, preguntas, acá terminamos y nos vemos el día jueves, si mal no recuerdo. Bueno, todos que tengan un buen fin de semana. Perdón, Perdón, Claudia, dale. ¿Qué decías? el TP y el INR, cada cuánto puedo pedir el laboratorio. Ya, si sabes que es warfarina, si estás casi seguro que es warfarina, solo cada 24 horas, o sea, no hay, digamos, mucho cambio, ¿no? En el cambio, super warfarina, sí, yo lo pido cada 12 horas, porque en la super warfarina alguna vez he transfundido, alguna vez. Pero a lo que más tienes que tenerle respeto es a lo que viene a ser el carbamato, ¿no? Entonces, tener a la mano tu atropina, tener a la mano tu diazepam, porque va a convulsionar, pero entonces tampoco esperes a que convulsione. Pues yo lo que hago es, ya les impregno con hidantina o con fenitoína, cosa de que no me va a convulsionar. Y eso es para lo que siempre les decía, ¿se acuerdan en neuro? Entonces, prevé, genera esa prevención. Fabio. Doctor, buenas tardes. Disculpe, no sé si había mencionado o tengo una duda si es necesario el uso de antibióticos en la intoxicación por paraquat. Ya. En realidad, como siempre les digo, en cualquier tipo de intoxicación, siempre es lógica que tienen que darle antibióticos. ¿Por qué? Porque el paciente está dentro de tu hospital. Pues como está dentro del hospital, tienes que ponerle antibióticos. Yo por lo menos, digamos, cuando interno un paciente, digamos, como por ejemplo una col, no tiene nada que ver, pero está una col. Lo voy a internar, lo voy a operar mañana, entonces, por ejemplo, le pongo ceftriaxona. ¿Por qué? Porque sé que lo más seguro es que se va a infectar de algo respiratorio. En el caso del paraquat, del gramoxone, órganos fosforados, más o menos va a ser la misma idea, ¿no? Les pongo cefalosporinas de tercera generación, generalmente les pongo Ceftri o cefotaxima, ¿no? Entonces mucho depende. Si tú me dices que estás creyendo que has hecho tercer espacio, o sea que hay líquido libre, tercer espacio en lugares que están cerca del intestino, cefotaxima. Si estás casi seguro que solo sería pulmonar como el gramoxone, ceftriaxona.
Y además que date cuenta que ya está destruyéndose tu riñón, tu hígado, tus pulmones, tu corazón, darle un antibiótico alto, de amplio espectro, como un imipenem, un piperatazo, un ertapenem o un meropenem, no es lo ideal porque casi todo está destruido, ¿no? Entonces algo suave como una cefalosporina tercera te puede ayudar. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Nada? Bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día jueves. Hasta luego, doctores.